Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a empezar en esta noche. Vamos a seguir con la clase donde estábamos el viernes pasado. Recuerde que todas las enseñanzas que estamos teniendo sobre cómo conocer la Biblia, estamos basados en un versículo. ¿Cuál es ese versículo? ¿Cómo? Segunda de Timoteo 2:15. ¿Qué nos dice Segunda de Timoteo 2:15? Dice amén. Ahí estamos basados entonces para dar todas esas enseñanzas que hemos visto hasta ahorita sobre cómo conocer la Biblia. Amén. La semana pasada estuvimos viendo entonces estos 3 principios del lector como intérprete. Y empezamos con toda persona tiene el derecho de leer e interpretar la Biblia por sí mismo. Entonces esto lo estuvimos viendo. Vemos que durante la historia de lo que es la iglesia, por mucho tiempo la iglesia católica se reservó este derecho de ellos interpretar la Biblia, de ellos guardar para ellos lo que era la interpretación de la Biblia, y no solo la interpretación, sino que el significado que le daba, pues ellos se lo guardaban y ellos se lo daban al pueblo como ellos querían. Y entonces de esta manera muchas veces manipulaban a las personas, al pueblo, a todos los que escuchaban. Deuteronomio 6:4 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas al andar por el camino, al levantarte y al acostarte. O sea, la palabra de Dios debe estar en el corazón de cada hijo de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Entonces esa palabra debe estar en nuestros corazones y debemos de transmitirla y no guardarla para nosotros. Amén. Segundo principio: todo el que lee la Biblia la interpreta de alguna forma o de otra, pero no toda interpretación es correcta. Amén. O sea, todo mundo puede leer la Biblia e interpretarla, pero no toda interpretación es buena. Y es aquí donde hay que a veces tener un poquito de cuidado, porque muchas veces hay personas que dicen: bueno, para mí la Biblia es esto, para mí significa esto, para mí esto es esto, la Biblia yo la interpreto de esta manera. Y es ahí donde hay que tener cuidado, porque decíamos que la Biblia tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones, y es ahí donde hay que tener el cuidado. Amén. Y después mirábamos todo esto de, digamos, dice: el estudio bíblico no está completo hasta que se descubra la verdad y se aplique a situaciones de la vida real. La aplicación responde a la pregunta: ¿cómo se relaciona esta verdad conmigo? Cuando ya descubro yo qué es lo que la palabra de Dios dice, la buena interpretación, entonces, bueno, digo, ¿cómo se relaciona esto conmigo? ¿Cómo esto se aplica a mi vida? Y dice, las siguientes preguntas ayudan a aplicar las verdades que encontramos, las verdades descubiertas en el estudio. Estas verdades o estas preguntas ayudan a que nosotros podamos aplicar estas verdades. Por ejemplo, ¿hay ejemplos que seguir? O sea, lo que nosotros estudiamos, comprendemos, ¿hay un ejemplo que tengo que seguir? ¿Hay mandamientos que tengo que obedecer? ¿Hay errores que evitar? Según lo que he leído, según lo que he entendido, hay errores que se cometieron y eso los debo evitar. Hay pecados que abandonar. Hay promesas que puedo reclamar de lo que estoy aprendiendo. Hay nuevos pensamientos acerca de Dios. Esto no lo conocía de Dios, pero ahora entendí qué significa. Entonces son nuevas cosas de Dios. Hay principios por los cuales vivir, y todo eso entonces nos ayuda a aplicarlo a nuestra vida. Amén.
El tercer punto era este, que ahí fue donde nos quedamos. Todo aquel que interpreta las Escrituras tiene la responsabilidad de ser, dice, lo más, denme un momentito, se lo voy a agregar, aquí está. Todo aquel que interpreta las Escrituras tiene la responsabilidad de ser lo más esforzado, acertado y honesto posible para encontrar el significado del texto. O sea, ¿qué significa ser lo más esforzado? Es decir, no le voy a dar algo solo porque yo pienso que es así. No, tengo que tomar el tiempo de leer, de ir a ver qué significa esto para entonces poder darle un significado a lo que estoy leyendo. Dice ahí, la Biblia nunca significa lo que nunca significó. La Biblia nunca significa lo que nunca significó. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia nunca va a significar lo que yo pienso que significa. Debo de estudiar, debo de ir a escudriñar a lo más profundo para entender. O sea, el significado de un texto bíblico está en que nosotros descubramos qué quiso decir el autor de ese texto bíblico, de ese libro, de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, si estoy leyendo, hoy la hermana leyó el libro de Colosenses. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosa, le escribe esa carta y ¿qué fue lo que le quiso decir a ellos? ¿Cuál era la intención de Pablo de escribir esa carta? Cuando los de Colosenses recibieron esa carta, ¿qué entendieron? Y es así como nosotros debemos de ir a buscar el significado. Cuando le escribió a los Gálatas, ¿qué quiso decir a los Gálatas? ¿Qué estaba pensando Pablo cuando les escribió a los Gálatas? ¿O qué estaban pasando ellos? ¿Qué estaba sucediendo? Y todo esto nos ayuda entonces a encontrar ese significado. ¿Qué es lo que quiere decir lo que estamos leyendo? Entonces, el significado del texto no es lo que nosotros nos imaginamos en nuestro tiempo. O sea, como ya fue escrito allá, bueno, pero aquí esto quiere decir eso. No. ¿Qué es lo que quiso decir allá? Y eso es lo que yo lo aplico a mi tiempo. Hay que encontrar en el texto qué se quiso decir, qué era lo que estaban viviendo Pablo o la iglesia. ¿Por qué? Porque el significado de eso está allá, no está aquí. Entonces, por eso debemos estudiar exactamente qué es lo que quiere decir. Amén. Entonces, todo aquel que interpreta las Escrituras, dice, tiene la responsabilidad de ser lo más esforzado, acertado y honesto posible para encontrar el significado. Amén. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, peligros que el intérprete debe de estar consciente al interpretar la Biblia: la experiencia y los prejuicios. Todo lector trae al texto prejuicios y presuposiciones. Entonces, una de las cosas que el intérprete o el que está leyendo, el que está buscando la interpretación, el significado del texto, debe tener cuidado con esto, con la experiencia, los prejuicios y las presuposiciones. La experiencia, bueno, yo ya estoy tan acostumbrado a leer que entonces ya sé lo que significa. Cuidado con eso. Cuidado con eso. O sea, no es la experiencia la que nos va a dar el significado, qué es lo que la palabra de Dios quiere decir. Prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Para usted, ¿qué es un prejuicio? Hacer un juicio antes. Juzgar de antemano. O sea, un juicio o un prejuicio es un juicio o hacer un juicio antes de. Por ejemplo, yo doy un juicio antes de leer o llegar al texto. Me hablan de un texto, yo sé lo que significa eso, yo sé. Eso es un prejuicio.
Presuposiciones. ¿Qué son las presuposiciones? Prácticamente lo mismo que prejuicio, solo que suponer algo antes de tiempo. Una suposición previa, un tipo de información que probablemente no está escrita. No es eso lo que quiere decir. Entonces, son tres cosas que el intérprete debe tener cuidado: la experiencia, los prejuicios y las presuposiciones. Y muchas veces todo esto lo trae el lector casi como de naturaleza. Somos así, somos casi de naturaleza así, que tendemos a dar un juicio antes o una presuposición antes de cualquier cosa. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Es a veces como ponernos unos lentes y solo mirar a través de esos lentes, mirar a través de los lentes del prejuicio, de la presuposición, antes de llegar a lo que es el texto. Y muchas veces creemos que es así y con eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo lector, como le digo, trae eso, el prejuicio y la presuposición ya casi que de naturaleza, está en nuestra mente. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Pensemos por un momento en esa corona de vida. ¿Qué le viene a su mente cuando usted escucha esa palabra, corona de vida? ¿Una promesa? ¿Amén? ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué le viene a su mente? Una buena dádiva de parte del Señor. ¿Qué más? La salvación, el perdón, la vida eterna. ¿Qué más? Hermana Mire, la victoria. Hermana Nancy, recibirá la corona de vida. Un regalo de la salvación. Amén. Primero de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vuelve otra vez a aparecer la corona. Y entonces aquí, ¿qué se imagina usted como corona? La ganadora. ¿Sí? Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿Qué entiende por recibir esa corona incorruptible? ¿Qué le viene a la mente cuando le dicen una corona incorruptible? ¿Nos pone esa corona? ¿Una corona? ¿Así? ¿Así? ¿Una corona así? ¿Como la que tiene el rey? ¿A cuánto le viene a la mente eso? Una corona así, como esa imagen. Que cuando dice que recibirá la corona es como que viene el príncipe y entonces le pone la corona de campeón. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Vamos por 3 coronas. La cual me dará el Señor juez, Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces vamos por 3 coronas: la corona de la vida, la corona incorruptible
y la corona de justicia. Oiga, son 3 coronas que nos van a poner, una encima de la otra. Como un título. Es ahí donde uno tiene que tener cuidado con las presuposiciones, los prejuicios y lo que uno piensa que eso significa. Pero qué maravilloso este versículo que dice: si amamos la venida de Cristo. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? Y eso es lo que es tremendo. Dice: y vivimos para Él y somos fieles, también nos está reservada una corona de justicia a cada uno de nosotros. Ahora, en Timoteo, Pablo habla también de pelear la buena batalla, de acabar la carrera. En la época del apóstol Pablo era el mundo griego romano. Cuando nosotros vemos la historia, ¿qué juegos han llegado a nuestros tiempos que vienen desde antes de Cristo? Los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, vienen desde allá, desde mucho antes. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, que está en Éfeso, que era parte del mundo griego, del mundo greco-romano. Pablo le dice: he peleado la buena batalla, así como se pelea en el estadio, la lucha que está ahí, esa lucha greco-romana, que se busca someter al oponente. Así le dice: yo he peleado la batalla, pero no solo la batalla, también habla de una carrera, así como la carrera de relevos. ¿Ha visto la carrera de relevos? Cuando va corriendo con el palito ese que llevan en la mano. ¿Sabe cómo le llaman ese palito? Con un palito así, un palito que llevan en la mano. ¿Sabe cómo le llaman ese palito? ¿No? El testimonio. Así le llaman a ese palito, el testimonio. Y cuando llega al otro, el otro no puede salir corriendo hasta que le pasa ese testimonio, ese palito. Entonces Pablo le está diciendo: así como se corre así yo he corrido. Pablo habla como si fuera un atleta que ha concursado: me he esforzado, me he preparado para estar en la carrera, en una resistencia. ¿Para qué? Para Dios. He peleado la buena batalla, he luchado contra los falsos hermanos, he luchado contra los desánimos, contra las persecuciones, contra las cárceles, contra los maltratos. Acabé la carrera, competí la carrera siguiendo las reglas que Dios me dio, así como dice Pedro en 1 de Pedro 5:4 y Pablo también en 1 Corintios 9:24-25, hablando de corona corruptible, o sea, una corona de laurel. Pablo está hablando de una corona corruptible, o sea, ¿qué pasa con una corona corruptible? Esa corona se deshace. O sea, esa corona que tienen ellos no va a ser para siempre, se va a deshacer. Pero Pablo habla de que vamos a recibir una corona incorruptible. Pero esto es algo simbólico. Como decían, un título. Te van a dar un premio, pero no es que vamos a tener 3 coronas, una encima de la otra, sino que es algo simbólico de lo que está hablando. Amén. Pero está usando todo esas palabras de carrera, de batalla, para darnos a entender ese premio que se va a recibir. Y muchas veces entonces, al leer cosas así, que el Señor nos dará la corona, nos imaginamos como a veces las películas de las princesas y de los reyes, que le van a entregar la corona, y como la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, entonces pues presuponemos o traemos prejuicios al texto que no es lo que el autor quería decir o lo que tenía en mente. Amén. Entonces, mucho cuidado con estas partes: experiencia, presuposiciones y prejuicios. Amén.
¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedamos bien? Bueno, vamos entonces. Disposiciones necesarias para el estudio de las Escrituras. Así como para apreciar debidamente la poesía se requiere poseer un sentimiento especial hacia lo bello y lo poético, y para el estudio de la filosofía es necesario un espíritu filósofo, asimismo es de la mayor importancia una disposición especial para el estudio provechoso de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podrá una persona irreverente, ligera, impaciente e imprudente estudiar e interpretar debidamente un libro tan profundo y altamente espiritual como es la Biblia? No se puede, no se puede. Para el estudio de la Biblia y para su recta comprensión de las Escrituras, por lo menos se necesita un espíritu respetuoso, un espíritu dócil, un espíritu amante de la verdad y un espíritu paciente en el estudio y dotado de prudencia para el estudio de la Escritura. Amén. Número 1, se necesita un espíritu respetuoso. Un hijo irrespetuoso que no toma en serio las cosas, ¿qué caso hará de estos consejos, avisos y palabras de su padre si es irrespetuoso? Cuando nosotros vemos la Biblia es la revelación del Dios omnipotente. Es el milagro permanente de la soberana gracia de Dios. Es el código divino, dice, por el cual seremos juzgados en aquel día. Es el testamento sellado con la sangre de Cristo. Pero con todo y ante la maravilla, el hombre irreverente se hallará, oiga bien, como el ciego ante los sublimes Alpes de Suiza, o aún peor, tal vez como el insensato que echa lodo sobre un monumento artístico que todo el mundo admira. Una persona que es irreverente ante la palabra de Dios, al estudiarla, se encuentra, dice, como el ciego ante los sublimes Alpes de Suiza. ¿Qué quiere decir? Que no los ve. Que por más grande que pueda ser, no lo puede ver. O aún peor, dice, como el insensato que echa lodo sobre un monumento artístico que todo el mundo admira. Esto me hace pensar en una noticia que salió hace poco de los activistas ecologistas que fueron a un museo y le echaron salsa de tomate a un cuadro de pintura de Van Gogh, creo que era, los girasoles, creo. Bueno, era una pintura muy famosa que valía no sé cuántos miles. Llegan los activistas ecologistas y le van a echar salsa de tomate encima al cuadro. Un insensato, un insensato. Entonces, aquel hombre que es irreverente cuando se llega a la Biblia es así. No va a mirar el tesoro que tiene enfrente. Mientras, cuando miramos la palabra con un espíritu humilde y reverente, entonces recibiremos la palabra, así como la iglesia primitiva. En 1 Tesalonicenses 2:13, Isaías 6:2 y el Salmo 119, 118. Si alguien lo puede buscar, 1 Tesalonicenses 2:13, Isaías 66:2 y el Salmo 119, 18. Amén. Amén. Que yo escribí mal. Bueno, es Isaías 66:2. Quiero verificar.
Amén. Salmo 119, 18, 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Entonces es necesario llegar delante de la presencia de Dios cuando vamos a estudiar la palabra con un espíritu humilde, con un espíritu humilde y reverente. Número 2, se necesita un espíritu dócil que se aprenderá en cualquier estudio si falta la docilidad. A la persona obstinada y terca que intenta estudiar la Biblia le pasará lo que dice Pablo del hombre animal en 1 Corintios 2:14. Si alguien lo puede buscar, 1 Corintios 2:14. ¿Qué nos dice? Amén. Entonces, aquel que no tiene un espíritu dócil, o sea, un espíritu con una disposición a aprender, le pasa esto. No entiende lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque lo espiritual se discierne con lo espiritual. Debemos dejar por un lado las preocupaciones, las opiniones preconcebidas o ideas y empezar el estudio de la palabra con un espíritu dócil. Debemos tomar a Cristo por maestro. Debemos tener siempre presente que la oscuridad, oiga bien esto, debemos tener siempre presente que la oscuridad y aparente contradicción que se pudiera encontrar no está ni en el maestro ni en su infalible libro del Evangelio, sino en el corto alcance del discípulo. ¿Sí entendió? Dice, debemos tener siempre presente que la oscuridad y aparente contradicción que se pudiera encontrar en la palabra no está ni en el maestro, o sea, Jesús, ni en su infalible libro del Evangelio, o sea, la palabra de Dios, sino en el corto alcance del discípulo. 2 Corintios 2:4-6. Amén. ¿Quién tiene 2 Corintios 2:4-6? 2 Corintios 4:3-6. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. El discípulo humilde y dócil que se entrega en las manos del maestro verá y entenderá la verdad, porque Dios así lo promete. Salmo 25:9. Hoy vamos a estar leyendo bastante, así que prepare su Biblia y vaya ahí
Salmo 25:9. ¿Qué nos dice Salmo 25:9? Amén. Entonces, el discípulo humilde y el dócil que se entrega en las manos del maestro verá y entenderá la verdad, porque así Dios lo promete. Número 3, se necesita o es preciso ser amante de la verdad. ¿Quién se cuidará de buscar con afán y recoger lo que no aprecia y estima? Es de gran importancia que para el estudio de la Sagrada Escritura tengamos un corazón deseoso de conocer la verdad. Debemos de tener siempre presente que el hombre no posee por naturaleza tal corazón, sino al contrario, tiene un corazón que huye de la verdad espiritual y abraza con preferencia el error. Hermano, y eso lo vemos hoy en día tan clarito como el agua. Preferimos ir tras el error que buscar la verdad de Dios. Es así. Juan capítulo 3 versículos 19 al 20. Amén. 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, es con este deseo, desead como niños, así como un niño cuando está recién nacido y tiene hambre. ¿Qué hace el niño? Llora. Y nada que gritos que pega para que le den de comer. ¿Sí? Así es con ese deseo que el que busca escudriñando las Escrituras hallará la verdad, encontrará la verdad. ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 17 y el Salmo 25 versículo 14. Efesios capítulo 1 versículo 17 y Salmo 25 14. Amén. Amén. Salmo 25, 14. Amén. ¿Se da cuenta? Es una promesa de parte de Dios. Entonces, para el estudio de la palabra se requiere un espíritu amante de la verdad, que ame la verdad de Dios, que ame, hermano, entender la verdad de Dios. Número 4, también se debe ser paciente en el estudio. ¿Qué adelanto hará una persona impaciente, inconstante y cambiante en cualquier trabajo que emprenda? ¿Qué adelanto o qué avance tendrá una persona que es impaciente, inconstante y cambiante en cualquier trabajo que emprenda? Ninguno. No avanzará, no podrá avanzar. Entonces, para todo se necesita esta virtud, la paciencia. Alguien dijo que la paciencia es la madre de la ciencia. Al decir Jesús, cuando dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, Él utiliza una palabra que nos muestra el trabajo de un minero que cava y revuelve la tierra buscando con diligencia el metal precioso que es el oro, y ocupado en una obra que requiere paciencia. Escudriñad las Escrituras. No es algo que es
de un momento a otro. Se requiere paciencia. Ir a buscar, ir a escudriñar, ir a orar, ir y pedirle al Señor. Las Escrituras es como una fuente inagotable de ricos tesoros, como las minas de oro de la tierra, pero a veces hay que cavar profundo para encontrar esos tesoros. Por eso el fruto de la paciencia es deleitoso, y cuanto más paciencia se ha empleado para encontrar un tesoro, tanto más se aprecia y tanta más delicia produce ese tesoro que encontramos. En el estudio de las Escrituras debemos de llevar tanta paciencia como en las cosas ordinarias de la vida, y debemos de manifestar un espíritu de nobleza que caracteriza a los de Berea en Hechos capítulo 17 versículo 11. Salmo 119 versículo 103, versículo 129 y versículo 162. Y el Salmo 127, perdón. Amén. Versículo 129. Eh, 129, 119, 129. Amén. El versículo 162. Ese está bueno, ¿eh? Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, o el que haya, dice, un gran botín, o el que haya un gran tesoro. Así me regocijo en tu palabra. El Salmo 127, ¿qué nos dice? Amén. Si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Se requiere paciencia. Amén. Número 5. Para el estudio provechoso de las Escrituras se necesita a lo menos la prudencia. Para así saber comenzar la lectura por lo más sencillo y proceder a lo que es más difícil. Es fácil descubrir que el Nuevo Testamento es más sencillo que el Antiguo y que los evangelios son más sencillos que las cartas apostólicas. Aún entre los evangelios, los 3 primeros son más sencillos que el cuarto. O sea, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 3 primeros son más sencillos que el cuarto. Podemos entonces comenzar el estudio por los 3 evangelios. Después de leer el tercero, podemos leer el libro de Hechos, que es más fácil de comprensión que el libro de Juan, que el contenido es más profundo. En una palabra, tengamos la prudencia de saber pasar de lo sencillo a lo difícil para sacar provecho y no arrinconar el libro porque es incomprensible, como han hecho algunos imprudentes. Muchas veces, cuando no entendemos algo, ¿qué hacemos? O lo pasamos por alto o lo dejamos por un lado. Pero entonces dice, tengamos esa prudencia de pasar de lo sencillo a lo difícil. Y es así que vamos a ir entendiendo la palabra. Los discípulos de Jesús, en los momentos que no pudieron comprender sus palabras,
Dice que fueron a él y le preguntaron por el significado, le pidieron explicación a Jesús. Explícanos, ¿qué quiere decir esto? Mateo 13, 36, Marcos 4, 10, 34 y Lucas 24, 45. Ahí se nos muestra algo fundamental en el estudio de las Escrituras, y es que se requiere oración y súplica. Nunca se debe emprender el estudio sin haber pedido al maestro que abra el entendimiento y aclare su palabra en nosotros. O sea, ir en oración. Mateo 13, 36, Marcos 4, 10. Amén. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué no entendieron que entonces qué fue lo que le dijeron al maestro? Explícanos. Señor, explícanos. Entonces, para comenzar un estudio se necesita, Señor, dame el entendimiento, dame esa sabiduría, dame ese espíritu que me enseñe y que yo pueda entender lo que estoy leyendo. Marcos capítulo 4, versículo 10 y el versículo 34 también. Amén. Nuevamente el 34, el versículo 34. Amén. A ellos ¿qué hacía? Les hablaba, les declaraba, les enseñaba. Lucas 24, 45. Amén. ¿Quién les abrió el entendimiento? Jesús. Amén. Entonces, es necesario, hermano, que cuando vayamos a leer, vayamos delante de Dios a leer la palabra, digamos, Señor, abre mi entendimiento. Dame ese entendimiento. Y la palabra de Dios dice que aquel que esté falto, dice, pida y le será dada la sabiduría. Amén. La fuente de toda luz y sabiduría es Dios. Y dice la promesa: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Así lo hacía David. David decía: abre mis ojos, dice, enséñame tus estatutos, dame entendimiento, inclina mi corazón a tus testimonios. Y entonces pudo cantar el resultado de todo lo que pidió, diciendo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Pero por qué? Porque le pidió al Señor, le dijo: dame ese entendimiento, enséñame tus estatutos, inclina mi corazón a tus testimonios. Amén. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no quedó claro? ¿O estamos bien? ¿Sí? Amén. Muy bien. Ahora terminamos con esta parte. Vamos a entrar entonces a lo que es las reglas que vamos a aplicar para entonces tener una buena interpretación de la palabra de Dios. Hay 5 reglas. ¿Amén? Estas se le llaman las reglas de la hermenéutica. La regla fundamental de la hermenéutica es: la Biblia es su propio intérprete. Esa es la regla fundamental. ¿Amén? Aparte de esto, hay 5 reglas. Número 1 dice: se deben tomar las palabras en sentido figurado. Número 2, tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de las palabras que rodean la frase. Número 3, tomar las palabras en su contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores, para poder tener una correcta interpretación de las Escrituras. Número 4, es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. Y número 5, es importante comparar, consultar los pasajes paralelos. Amén. Estas 5 reglas son las que, con la regla fundamental las vamos a ver, las vamos a estudiar para poder entender qué es lo que significa cada una de ellas. Amén.
¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos con la primera. Sí, hay lo que es la número 3 que habla del contexto. No solo el contexto de lo que es leer antes y después, sino que abarca también el contexto del libro y abarca el contexto histórico, pero no solo histórico, sino que abarca el contexto también de toda la Biblia, de qué es lo que toda la Biblia dice acerca de lo que estamos leyendo. Entonces, en lo que es el contexto, entra lo que es el contexto histórico de toda la Biblia. Amén. Muy bien, empezamos con la primera entonces. La regla, me salió muy pequeño esa. Perdón que salió pequeñito. Se hizo muy pequeñito. Bueno, dice la regla fundamental. La Biblia es su propio intérprete. 1 Corintios 2:13. Dice, muchas veces, muchas sectas y errores doctrinales han surgido aún del cristianismo actual y no solo en el pasado. ¿Por qué? Porque al ignorar este principio de que la Biblia es su propio intérprete, se toman textos o pasajes que los arrancan y los interpretan aisladamente, sin permitir que la Biblia se explique a sí misma y así poder entender. ¿Por qué esta regla es fundamental? ¿O por qué es importante? Me salió bien chiquita esa letra, hermano. Perdón, que no sé por qué se achiquitó, pero ¿sí la miran? Bueno, dice, ¿por qué esta es una regla fundamental? Porque se quiere evitar que se pueda añadir o quitar algo a la Biblia. Este principio nos proviene de cometer errores de interpretación, el error de la omisión, o sea, citar una parte del pasaje que conviene y omitir el resto. Por ejemplo, el famoso texto que muchos hombres nos gusta: las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Ay, ¿verdad? Y a muchos les encanta ese texto, porque es una cita, hermano, que habla de esto, de que deben de estar sujetas, pero esto es algo parcializado, o sea, es algo parcial. Y muchas veces es conveniente, me conviene, como hombre esto me conviene, muchas veces tal vez por un trasfondo machista, de decirle a la esposa que la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Entonces me conviene lo que dice el pasaje. Pero, ¿por qué entonces es omisión? Porque yo omito el texto anterior a eso y el texto después de eso. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 28. 5, 21 al 28. Y ahí me salió verde eso. Ay, Dios. Hoy sí les fallé. Amén. Efesios 5, 21 al 28. Ahí está bien amarillo. Amén. 5, 21 al 28. Ay, mire, espere. Dice, ¿cuál es el pasaje que nos gusta? Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Pero ¿cómo empieza? Someteos. Bueno, ahí partió que muchas veces el pasaje no quiere decir lo que yo pienso. Síganme. ¿Eh?
Amén. Entonces, cuando yo agarro una selección, una parte del pasaje nada más, y entonces yo le recuerdo a mi esposa esa porción del texto, estoy haciendo una omisión. ¿Por qué? Porque me conviene. Ese texto me conviene, entonces por eso yo lo aplico. ¿Por qué? Porque tal vez, qué sé yo, el trasfondo cultural. Entonces todo esto hace un error de omisión. Con esta regla fundamental se trata de evitar este tipo de desviación de la lectura y de la aplicación de la palabra. ¿Amén? Uh-huh. Exactamente. Ajá. Ajá. El punto no está en que la mujer se deba someter o no. El punto está en recordar eso y no aplicarlo el resto. Sí, sí se tiene que aplicar, pero el punto es este. Yo voy y como, no sé, mi esposa hizo algo, entonces le recuerdo esto, pero no se lo recuerdo como para decir la Biblia es eso, sino lo recuerdo como un señalamiento o una condenación. Exactamente. Entonces ahí sacamos un texto que en realidad sí habla de la sujeción, pero si miramos lo que está antes, dice, someteos los unos a los otros. Entonces, ahí está hablando de que tanto el esposo como la esposa, los dos deben de someterse el uno al otro y primeramente al temor de Dios. Entonces, ahí es el punto. Exactamente. Entonces, el caso es cuando hacemos la omisión de decir, agarro esto porque me conviene y dejo el resto. Entonces, sí, la mujer tiene que estar sujeta, ok, esposo, pero ¿qué tienes que hacer vos? Y entonces viene todo el resto que habla de que amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia. Uy, híjola, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Al punto de dar su vida, hasta de un sacrificio. Entonces, si vamos a reclamar, reclamemos los dos. Amén. Entonces, cuando yo hago la selección de eso, pues hago una omisión. Amén. También tenemos lo que es la adición, o sea que yo le pongo al texto algo que no está ahí. Agregar a la Biblia lo que no dice en realidad. Usted ha escuchado muchas veces personas que dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Exactamente, eso no dice la Biblia. Pero muchas veces decimos eso. O la Biblia dice, el que madruga Dios le ayuda. ¿Lo dice eso la Biblia? No lo dice. O muchas veces, el que esté sucio, ensúciese más, y el que esté limpio, límpiese más. La Biblia no habla de eso. Entonces, son muchas veces cosas que se añaden, que se adicionan a la Biblia, que no están ahí. Ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 1 y Génesis 2:15. Ahí vamos a ver el ejemplo de la omisión y la adición. Génesis 3:1 y Génesis 2:15. Amén. Y ahora Génesis 2:15.
2:15. ¿Sí? Léamelo de regreso. Amén. Siga el próximo verso. Ahí está. Amén. ¿Vemos la diferencia que hay en los dos textos? Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hizo la serpiente? Puso algo que Dios no había dicho. Verso 2. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vamos al 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente. ¿Qué se le añadió? ¿Qué se le añadió? Que no lo tenía que tocar. Entonces se da cuenta que hubo una omisión y hubo una adición. En Hechos capítulo 20, versículo 26, Pablo dice que él no rehusó enseñar todo el consejo de Dios, toda la escritura, todo tema, todo principio, toda doctrina que está en la Biblia. Pablo dijo: yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Es por eso, hermano, que cada pastor, cada líder, cada maestro debe de estudiar todo el consejo de Dios y enseñar todo el consejo de Dios. Y para eso se requiere una buena interpretación de las Escrituras, para enseñar todo el consejo. Si aprendemos este principio, que la Biblia se interpreta a sí misma, no solo vamos a entender los textos, sino las doctrinas cristianas, y ellas van a marcar nuestra fe, nuestra conducta y nuestra moral. Yo le pregunto: ¿quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? ¿Quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? No, el primer intérprete. Teólogo es aquel que estudia, que da una opinión. Pero intérprete, aquel que interpretó la Biblia. ¿Quién fue el primer intérprete? Que lo encontramos en la palabra de Dios. El diablo. Lo acabamos de leer en Génesis 3:1. Cambió las palabras. ¿Cómo lo interpretó? Lo torció. Le dio un significado que no era. Lo que vimos en Génesis 3:1 hasta el versículo 7. Pero el engaño de Satanás vino cuando dijo: con que Dios os ha dicho. O sea, puso en tela de duda el mandamiento de Dios. Con que Dios les dijo a ustedes. Con esto dio a entender que Dios era un Dios egoísta. ¿Cómo es posible que les dijera esto a ustedes? Y amén. Amén. Y además dice que hizo que Eva pusiera su vista solo en el árbol, cuando Dios, que los bendijo en abundancia, le dijo: de todos los árboles del huerto
podrás comer. ¿Qué hace el diablo? Magnificó, engrandeció la prohibición que Dios les estaba haciendo, y es lo que sigue haciendo hasta hoy en día. Es lo que sigue haciendo hasta hoy en día. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 7, cuando Jesús es llevado por el Espíritu a ser tentado. Todas las tentaciones eran aumentadas al máximo, poniendo en tela de juicio, en tela de duda lo que Dios estaba diciendo. Entonces, por eso Jesús mismo dice que nos exhorta a escudriñar las Escrituras para hallar en ella la verdad, y no interpretar las Escrituras para establecer una verdad a nuestro antojo, sino que escudriñar las Escrituras para hallar la verdad, y no interpretar las Escrituras para establecer la verdad a nuestro antojo o como nosotros querramos. ¿Estamos bien? Entonces, regla fundamental: la Biblia es su propio intérprete. Regla número 1 de la interpretación: se deben tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Es decir, se deben tomar según el uso ordinario de la época en que se escribió. Por ejemplo, Génesis 6:12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si nosotros lo tomamos en un sentido literal, como carne, las palabras carne y la palabra camino, entonces este verso pierde su significado, pierde el sentido y no es correcto lo que vamos a entender. Pero si lo tomamos en sentido figurado, en el uso ordinario en ese tiempo, que cuando habla de carne y cuando habla camino, son expresiones que se conocen como hebraicas o hebraísmos, que son expresiones propias de los judíos, pero en diferentes tiempos también tenían sus propias expresiones. Por ejemplo, ¿qué expresiones tenemos nosotros en nuestro tiempo, en nuestros países, que nosotros decimos para querer dar a entender algo? Por ejemplo, una persona que tiene que está apurada o que tiene que salir corriendo porque algo está sucediendo, nosotros allá en Guatemala decíamos: patitas, ¿para qué te quiero? Corriendo, salí corriendo porque es urgente. ¿Qué otra expresión conoce usted? ¿No tienen expresiones? Salí volando. ¿Qué más? Pónganse las pilas. ¿Cómo? ¿Para qué? Apúrense. Ya, apúrense. Pónganse las pilas. ¿Qué otra expresión? Se les olvidan las expresiones. Bueno, todas esas son expresiones que dentro de la Biblia también están, que se le llaman hebraísmos. Podríamos decir guatemalismos, salvadorerismos, hondurerismos o lo que sea. Son expresiones que hay. Entonces ellos usaban también palabras propias de su tiempo, y en este verso aparece la palabra carne en un sentido figurado, que es personas, y camino en un sentido figurado como conductas, formas de vidas que ellos tenían o modos de proceder o religión. Entonces, esto ya no solo tiene sentido, sino ahora tiene un significado. Entonces, podríamos decir esto: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda persona había corrompido su conducta, forma de vivir sobre la tierra. Entonces, ahí entendemos lo que quiso decir el versículo que estábamos leyendo. ¿Por qué? Porque tomamos la palabra en su sentido usual y ordinario de ese tiempo. ¿Qué era lo que quería decir en ese tiempo? Para eso, hermanos, se necesitan
tener un diccionario o tener un comentario o tener un libro que nos hable de esas expresiones que se tenían en ese tiempo para poder entender qué es lo que quería decir. Amén. Pablo, eso es lo que lo dice muy claro en Romanos 13:2, cuando dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, está hablando de lo mismo. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 14 versículo 26, que nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús vuelve entonces otra vez ahí a utilizar los que son el hebraísmo. O sea, el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Son hebraísmos, o sea, estas expresiones propias que tenían los judíos, que significaba amar menos. Otra aclaración es cuando vamos al original de la palabra en griego que aparece ahí, es la palabra miseo, que quiere decir amar menos. Entonces, entender este texto literal sería ir en contra de uno de los mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre. Otro mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros interpretamos esto de manera literal, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo, pierde el sentido. No se entiende. Entonces, este verso, al sacarlo de su contexto y no entender que es una expresión propia de los judíos, que no significa odiar, sino más bien una preferencia, o sea, amar menos, darle el primer lugar a esto. Esto provoca el surgimiento de una de las sectas más diabólicas que ha existido, que se le llaman los niños de Dios. Ellos dicen que evangelizaban a los jóvenes y les enseñaban a aborrecer a su padre y a su madre. Era una de las sectas que había. Parece que ahora le cambiaron un poco el nombre, pero era una de las sectas que había, que se llamaban los niños de Dios. No sé si alguno escuchó esa secta, ¿no? Ahora le han cambiado un poco el nombre. Ahora, una mejor aclaración de esto lo tenemos en Mateo capítulo 10 versículo 37, que Jesús lo habla más claro y dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces ahí está aclarando lo que Jesús quiso decir. Entonces debemos de tener cuidado con estas expresiones para no agarrar esto literal y decir: bueno, entonces ya no tengo que amar a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a nadie. No está hablando de eso. Amén. Entonces se deben tomar las palabras. Regla número 1: se deben tomar las palabras en su sentido usual, según el uso ordinario en la época en que se escribió. Y como les digo, para eso pues es necesario tener un libro, un comentario que hable de expresiones de esa época, para entender qué es lo que se estaba diciendo. Amén. ¿Estamos bien? Esa. Número 2: tomar las frases o las palabras en el sentido que indican el conjunto de palabras que rodean la frase. Por ejemplo, la palabra fe. ¿Qué significa la palabra fe? Para usted, ¿qué significa fe? Creer. ¿Qué más? Seguridad. Creer. ¿Sí? Bueno, ordinariamente significa creer y confianza. Gálatas capítulo 1 versículo 23. Ahí aparece la palabra fe y vamos a entenderla conforme vamos a ver las palabras y las frases en el sentido que indican el conjunto de las palabras, es decir,
toda la expresión que lo rodea. Amén. Vamos, Gálatas 1:23. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba o que en otro tiempo perseguía. Aquí entonces aparece la palabra fe, pero aquí fe no significa creer o confianza. Según el contenido de las palabras que están a su alrededor, vemos que fe aquí significa una creencia, una doctrina del Evangelio o el Evangelio. Entonces, cuando leemos eso, Gálatas 1:23, dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el Evangelio que en otro tiempo asolaba. Entonces, fe aquí no significa creer o confianza, sino que aquí significa el mensaje, significa el Evangelio, significa la creencia. ¿Amén? ¿Cómo lo entendemos? Por las palabras que están alrededor de esa palabra que es fe. Hechos capítulo 17, versículo 31. Una vez más, encontramos la palabra fe. Hechos 17, 31. Dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, aquí, una vez más, fe no es creer o confianza, tampoco es creencia o doctrina. Aquí, fe significa ¿qué? Si lo leemos de nuevo: por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa la palabra fe? Esperanza, seguridad. ¿Qué significa la palabra fe aquí? Cuando dice, no, es que él da fe de lo que está diciendo, testimonio. Entonces aquí significa dar una prueba o dar una demostración de lo que está diciendo. Aquí, fe es dar pruebas irrefutables, constatando por medio de las pruebas visibles que Él resucitó. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, dando prueba, dando una demostración, dando un testimonio de que se levantó de los muertos. ¿Amén? ¿Estamos bien? Otro, vamos con otro. La palabra salvación. ¿Qué significa la palabra salvación? Normalmente significa liberación, salvación de pecado y consecuencias, pero además tiene otro significado. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Sí? ¿Lo tenemos?
Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo está eso? ¿No que cuando creímos somos salvos? Y aquí dice que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa entonces aquí salvación? El resultado. ¿Qué significa aquí salvación? Cristian, ¿qué significa salvación? Eso, la venida de Cristo. Por el conjunto de palabras que tenemos alrededor, aquí salvación significa la venida de Cristo. Entonces esto lo podríamos leer de esta manera: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la venida de Cristo que cuando creímos. Entonces salvación aquí no es liberación, no es salvación de pecados o de las consecuencias, sino que aquí salvación es la venida de Cristo. Entonces vemos que los diferentes significados de salvación, ¿cómo lo entendemos? Según el conjunto de toda la frase. Por eso no podemos sacar interpretaciones según querramos, sino que dar interpretaciones, hermano, leyendo qué es lo que está diciendo. No podemos dar interpretaciones arbitrarias sin respetar las reglas. ¿Amén? Un último verso. ¿Sí? ¿Un último? ¿Quieren un último? Otro verso que se ha leído y que se ha dado una mala interpretación, y yo sé que probablemente aquí, hermano, me lluevan un poco de tomates, pero bueno, Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué significa salvación aquí? No, ya no lo digo, voy a decir porque dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué significa salvación aquí? ¿Alguien? Un valiente. ¿Ok? La venida de Cristo. Okay. La promesa cuando aceptamos la salvación. El juicio. La palabra. Bueno, vamos al verso 1, de ahí del mismo capítulo. Dice, perdón. Bueno, que aquí ya se los di, creo yo. Dice el verso 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora vamos al capítulo 1, versículo 1 y 2. De ahí de mismo Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, habló de muchas maneras, pero en los postreros días, ¿a través de quién? De su Hijo. Amén. ¿Sí? ¿Está conmigo? A través de su Hijo. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario
que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ponga atención al verso 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? ¿Quién nos habló en el versículo 1 del capítulo 1? En los postreros días, Jesucristo. Amén. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice que atendamos con diligencia las cosas que hemos escuchado. ¿Qué es lo que hemos oído entonces? ¿Qué es lo que en los postreros días nos ha hablado el Hijo? De su palabra, del el Evangelio. Salvación aquí significa el Evangelio. Aquí, salvación es el mensaje, es el Evangelio predicado. Aquí no está hablando si se pierde o no se pierde la salvación. Aquí salvación es si descuidamos lo que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? El mensaje. La cual, o sea, esta salvación tan grande, habiendo sido anunciada, la proclamación del Evangelio ha sido anunciada primeramente por el Señor, después nos es confirmada por los que oyeron, o sea, los discípulos, los apóstoles y los que siguieron. ¿Qué fue lo que oyeron? El mensaje del Evangelio. Amén. Entonces, aquí salvación no es la salvación de ser perdido o no. Aquí la salvación es el mensaje del Evangelio. Amén, Cristian.